Bueno, egunon guztioi eta mila esker prentsa horrekonetara gerturatzeagatik. Nirekin batera Iker Zubeldia Zegamako alkatea, Niko Sinalde, Goitur elkarteko zuzendaria, Maialen Arizkorreta antolakuntzako kidea eta Libe gure turismoko zuzendaria daude. Eta aurkezpen honen ondoren eta hasi baino lehen, bidezkoa iruditzen zaiz zorionak ematea bai mahai honetan zaudeten hori, baita Zegama Aizkorri posible egiten duten voluntarioei ere 25. edizio hau posible egiteagatik. Zuen arrakasta ez da kasualitatea, iraunkortasunaren eta Gipuzkoarekiko konpromisoaren emaitza baizik. Gaur trailaren mundu mailan erreferentzia den probaren 25. edizioa aurkeztera etorri gara. Erakutsi duzue posible dela elitearen gorenean hastea eta finkatzea gure benetakotasuna galdu gabe. Alegina, gainditzea eta ingurunarekiko errespetua dira mendi maratoi honen helburu nagusiak eta Gipuzkoan erabat identifikatuta sentitzen gara balio horiekin. Mugikortasuneko, turismoko eta lurralde antolaketako departamentuan gure egin ditugunak. En este último cuarto de siglo, Zegama Aizkorri ha supuesto el mejor escaparate posible para el interior de Guipúzcoa, lo que nos ha permitido dar un impulso a la actividad turística en Goierri, que además Nico va a poder luego hablarnos más de ello, porque los datos así lo confirman. El pasado febrero se registraron cerca de 2.000 visitantes, es un 50% más que en el mismo mes del año anterior y en el conjunto del año 2025 la comarca alcanzó los 30.000 visitantes, que es un 5% más que en el año anterior. Y desde la Diputación Foral de Guipúzcoa queremos no solo promocionar nuestro territorio, sino también crear oportunidades reales para venir, para conocer y para sentir Guipúzcoa en carne propia. Y qué mejor que la Zegama Aizkorri para poder hacerlo. Y siempre digo además que me sobrecoge la emoción con la que se vive el transcurrir de la carrera. Además, siempre subimos a Santi Espíritu y allí mucho más. Y queremos y creemos que es importante preservar que así siga siendo. Porque Zegama Aizkorri nos permite reforzar un modelo turístico basado en la calidad, en la experiencia, en los valores, en la autenticidad y está lejos de la estandarización que están sufriendo otros destinos cercanos. Y esto además es precisamente lo que nosotras desde el departamento hemos querido plasmar también con esa guía de monte que presentamos en enero en Fitur y que además ha tenido muy buena acogida y en esta guía vemos también que la Zegama Aizkorri es también protagonista. En ella, además, queríamos extender no solo esta posibilidad a las y los turistas, sino también para nosotros y nosotras, es decir, para los guipuzcoanos y las guipuzcoanas, para que podamos vivir esta experiencia durante todo el año. Y además, para que esto pueda seguir siendo así, es necesario que continuemos cuidando de nuestro territorio, reforzar también el carácter sostenible que tiene la carrera y desde mi departamento para ello, es decir, para reforzar ese carácter sostenible que me consta que estáis haciendo esfuerzo y que hay un compromiso para que, como decía, esos valores tanto de sostenibilidad como de igualdad, que también tendremos ocasión de hablar después y de poder ahondar en de qué manera vamos a materializar todo ello. Desde el departamento, un año más, vamos a poner servicios especiales de Rural de Bus para que todo el público que se acerque pueda disfrutar de esta maratón de montaña de la mejor manera posible, de la manera más sostenible, de la manera más cómoda y segura, que es usando el transporte público. Como empezaba, termino de nuevo felicitando Sorionak por estos 25 años de historia. No me cabe duda, además, de que esta edición va a volver a ser todo un éxito. Y ahora sí, voy a dar paso a Maialen Arizkorreta. Ella va a ser la encargada de desgranar las novedades que trae esta edición. Y como en años y en ediciones anteriores, y como decía también anteriormente, va a hacer hincapié en el peso que está cogiendo la participación femenina en la carrera, no solo dentro de las corredoras, sino que también tenemos una novedad con la presentadora, que por primera vez va a haber una presentadora mujer. Enhorabuena, Maialen, nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Bueno, bai, 25 urte betetzen ditugu, zenbaki boroila da eta saiatuko gara edizio borobil bat egiten guk ere. Eta, bueno, lasterketaren arloan, nik lasterketan
jarriko naiz nire puntua. Lasterketa ez da asko aldatzen, azkeneko urteetan, 25 urte hauetan egin dugun jarraipena egiten jarraituko dugu, eta urtengoan hori bai, 900 korrikalaritik gora egongo dira gure lasterketan. Eso es, en la maratón habrá unas 580 personas, de las que 92 serán mujeres. Ya nos estamos acercando a la cifra de 100 mujeres en la carrera maratón, que es una muy buena señal. Luego tendremos la carrera junior, que ya el año pasado ya se hizo el sorteo para la carrera junior y ahí tendremos otras 30 participantes femeninas, que el 30% de una carrera que sea mujer es una buenísima noticia. Y tendremos la categoría del kilómetro vertical, que serán 250 personas las que participen, y ahí estamos en torno al 55 mujeres en la carrera. Como ya hemos dicho, la Zegama Aizkorri, la carrera principal, la maratón, seguirá siendo puntuable para la Golden Trail World Series, que este año será la carrera inaugural del circuito, con más de 25 nacionalidades distintas que estarán en la carrera. Eso quiere decir una carrera muy internacional, pero que no debemos olvidar que el 25% de la participación sigue siendo guipuzcoana, el 35% de la participación sigue siendo de la Euskal Autonomia Erkidegoa, de la EAE, y con eso queremos decir que sí es una carrera internacional, pero no nos olvidamos de dónde venimos y que nuestra gran cantera de corredores, pues bueno, sigue estando en nuestra carrera. Korrikalariei esanetan, ze korrikalari izango ditugu, ez? Lehengo urteko bi irabazleak, bai Elazaui Zegaman izango da, eta baita Sara Alonso ere. ¿Qué corredores más? Estamos con Daniel Patís, Luca Del Pero, Lorenzo Beltrami. Eso quiere decir que el tercero, cuarto y quinto del podio del año pasado estarán en Zegama. Horiez gain, zen korrikalariez, esan dugu, 25. urteurrena dela, gero Ikerrek aipatuko du egingo ditugun ekintza ezberdinak, baina ekintzetako bat izan da inoiz Zegama irabazi duen oro Zegamara gonbidatzea, eta horrekin esan nahi dugu, Kilian Jornet Zegaman egongo dela, Manuel Merillas Zegaman egongo dela, Remi Bonet Zegaman egongo dela, Rob Jepp, hori agatzera joan behar gara, Rob Jepp eta Mario Poletti ere Zegaman egongo direla, beraz, maila oso handia izango dela. Eta emakumeetan, esan dugu, Sara Alonso Zegaman egongo da, baina top 5 guztia, esan nahi dut, Judith Guaider, Malen Osa, Rosa Maria Lara eta Teres Leve, Zegaman egongo dira urtengoan ere. Horrek beren maila, oso altu jartzen digu, eta horretaz gain, tenemos el fichaje estrella que este año ha hecho Salomon, que es Tove Alexanderson, una corredora increíble, que el año pasado en Canfranc, en el Campeonato del Mundo del 2025 en Canfranc, le sacó media hora a la segunda. ¿Quién era la segunda? Sara Alonso. Entonces, el nivel que trae esta chica es increíble y yo creo que, el récord femenino, pues igual le tendremos que dar una vuelta a ver si le ponemos un pago especial por hacer el récord o no, pero yo creo que el récord femenino este año pues estará un poco temblando. Y aparte hemos dicho que las ganadoras, los ganadores de otras ediciones vendrán a Zegama y evidentemente las ganadoras también. Tendremos a Ida Nilsson y Angela Mudge, que ya hace unos años que ganó la carrera, que estarán en Zegama, y otras ganadoras que estarán en el kilómetro vertical o estarán viendo la carrera, porque al fin y al cabo son 25 años y ha pasado mucho desde las victorias que tuvieron. Eta nola ez, Euskal korrikalariak. Gizonetan hasten baldin bagara, Paulo Ormaetxea, lehengo urtean topo gehi horrean sartu zena, Ibai Larrea, Ander Iñarra, Aitor Rajuria, Aitor Zunzunegi, korrikalari asko daude euskaldunak beren maila erakusteko desiatzen daunenak, eta emakumetan aipatu ditugu. Sara Alonso, Malen Osa, ez gara ari
postu on bat egiteari bakarrik ari diren korrikalarien izenean, baizik eta emakumeak top 10 batean sartzeko, top 5 batean sartzeko burrukan ari diren euskal emakume korrikalari ezari gara. Horretaz gain, Oiana Zubillaga, Ainara Urribarri, Euskal Selekzioaren izenean datozen Lideurrezta Arazu, Ainara Alkuaz, Ainoa Garikano, Euskal parte hartzea handia da, eta denak beren maila erakutsi nahi dute. Hori maratoiari dagokionez, si nos vamos ya, para decir a la participación femenina, ya hemos dicho que en torno al 15% de la maratón será femenina, en torno al 22% del kilómetro vertical es femenina y en la junior estamos a un 30%. Eso quiere decir que es una noticia buenísima, que el futuro de esta carrera femenina está más que afirmada que va a serlo y dando un poco visibilidad a esas mujeres y a esas mujeres jóvenes. Pues ya el año pasado en el kilómetro vertical se hizo una categoría sub-23 para que, esas jóvenes promesas tengan un sitio, porque después de pasar del kilómetro y de la carrera junior, pues necesitan un espacio porque, pues la carrera maratón, ya hemos dicho que encontrar su visibilidad es un poco complicada. El año pasado tuvimos la categoría sub-23 y este año seguimos teniendo esa categoría sub-23 en el kilómetro vertical para enseñar pues que esos jóvenes chicos y chicas pues están dispuestos a pelear y que seguramente en unos años seguiremos teniendo noticias suyas. Bukatzeko, junior lasterketan, izugarrizko deialdia izan da azken urte hauetan, lehengo urtean bezala urten ere zozketa egin beharrean izan dugu beste bi lasterketaetan bezala, eta beraiek, beren espazioa izateko, larun batean egiten den korrikalarien aurkezpen horretan, beraien lekua izango dute, aurten ere 3 nazio ezberdinetatik datoz korrikalariak, beraz, geroz eta internazionalagoa bihurtzen ari zaigu lasterketa hau ere, eta horrek, azkenean egiten digu hori pixkat, bada jendeak espero duen gauza bat, gazte horiek nahi dute erakutsi zer nahi duten, eta horretarako Zegamara datoz. Hori denon gustokoa da. Eta bukatzeko, vamos un poco al streaming, a cómo verlo, a cómo seguir la carrera, aparte de que todo el mundo que quiera pueda venir a Zegama, viene en autobuses lanzadera, viene en el servicio público, tenemos la opción de verlo desde casa. Este año vamos a dar un salto cualitativo y toda la cobertura mediática será producida por Warner Bros. Discovery, con lo que se retransmitirá en directo a través de las plataformas de Warner Bros. Discovery, que son HBO Max, Eurosport, Discovery Plus, TNT Sports, y con una gran retransmisión a nivel mundial. Pero nos enfocamos, ¿cómo vemos aquí el que esté en Donosti? ¿Cómo lo puede ver? Pues lo podrá ver en ETV1 en euskera, seguramente también en sus plataformas digitales, y en Teledeporte o Eurosport para verlo en castellano. Por eso, todo el mundo que no pueda llegar a Zegama, tranquilos, que nos podrá ver. Eskerrik asko, Maialen, Niko Zegama Izkorrimendi maratoiak eragin izugarria izan du Goierriko turismoan. Zurea da hitza. Eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko diputatue. Ez da kasualitatea gaur 25. urteurrenetan hemen presente otea, hasieratik parte hartu dugulako baita laguntza hortan, eskaini diogun Zegama Izkorri maratoiari, eta horrela izan da hasieratik, eta gaina bai aportazioa eta baita gure laguntza handitzen joan da maratoiak ere, bere volumena handitu duen einen. Laguntza emateko arrazoiak askotarikoa dira, baina lehenengoan nabarmentzekoa Goierri Turismoan ez eta horretik lanean diardun nazioartekotzeko prozesu hortan da gude promozioi kanpokaldera ateatzeko eta promozionatzeko nazioartean sekulako tresna izan da, oso adierazle importante izan da. Bigarrenik, naturturismoa eta kirol turismoa bezalako nitxotan
nolabait ere arrantza indeu, eta bueno, bizita dita turistak edakartzeko aukera paregabea izan da. Naturturismoa dagokion ez bakarrik Zegama Aizgorri Parke Naturala, baizik eta, bueno, Goierrin dauden bai Adalar Parkea, bai Mutillo Armaizegi Bide Berdea, Euskal Herriko Trailgunea Zegaman dagoena baita, bai Gaztaen ibilbidea, senderismoko beste hainbat ibilbide eta baita orientazako jokoa promozionatzeko aukera paregabea suposatu izan du. Hortaz aparte baita gastronomia eta baita eskualdeko kultura eta ekipamentu desberdinek. Eta azken arrazoi bat aipatuko nuke goierritartasun hori, askotan aipatzen dudan goierritartasun hori, eta guk hainbeste igual ez deuna notatzen, baina kanpotik datorrena bai, eta da Zegama Aizgorri antolakuntzak eta udaletxek erakutsi duten lan eiteko modu hori, auzolanen eta bai herri baten partizipazioarekin, eta bueno, jakin izan dute, eta jakin izan dugu orokorren eta Goierrin eiteko modu badalako denok batera lan eitoi, eta bueno, kanpon oraindik harrigarriak dirudina, hemen guk ohiko hartzen du, baina kanpon miresten digute horrekatik, ez. Eta bai aipatu beharko nuke nolabait ere dei batekia, ez bakarrik Zegama eta Goierri ez deia izan bakarrik adierazgarri Zegama Aizgorrikatik eta egun bategatik, baizik eta nolabait ere dei bat bai Donostiarrek eta baita Gipuzkoarrei, diputatuak esatezun bezala ez dela bakarrik ze suposatzen duen egun horre, baizik eta hor dagoela urte guztin zehar, bertako kemen dutela etxea horren etxeatadin, zer ikusi urte guztin zehar, garraio publikoa edabiliz junde daitezela Goierria, parke naturalak gude beste ekipamentu bizitatzea, ez dela bate damutuko, eta urtea luzea dela eta egun asko gatzen diela, ez? Eta besterik gabe eskerrak eman bai Zegama Aizgorriko antolakuntzari eta baita Zegamako udalari, 25 urte hauetan eskualdeari eta turismoari egin dion aportazioa dengatik, eskertzekoa da, guk lagundu egin deu, noski, baino bedaiek izan dea nolabait ere komila artean errudun, horrelako evento bat mai gainen eta plazan jartzeko, eta horrekatik eskertzekoa da. Comentaba que son múltiples factores los motivos, ¿no?, por los que Goierri Turismo ha tenido que involucrarse, implicarse en la organización y, bueno, sobre todo en la ayuda a la Zegama Aizgorri desde el comienzo. Me acuerdo aquella primera edición, ¿no?, cuando tuvimos que organizar con la FEDME aquella visita con periodistas deportivos, cuando ni yo mismo sabía o era todo nuevo, ¿no?, cómo teníamos que organizar este tipo de eventos. Y, evidentemente, lo que ha supuesto tanto para la promoción internacional de la propia comarca en general como para el resto de los recursos de naturaleza, el foco de atracción, el polo de atracción que ha supuesto para ese nicho, ¿no?, que tanto solemos hablar de turismo de naturaleza y también turismo deportivo, que no se nos olvide que es el nicho que más y mejor se puede fidelizar dentro de toda la cartera de clientes que podamos tener tanto en Goierri como en Guipúzcoa, y la valía de la Zegama Aizgorri para poder transmitir también el resto de los productos turísticos de la comarca y de Guipúzcoa y de los alrededores, no nos olvidemos de toda la ocupación que puede tener todo lo que es la Sacana y también hasta Vitoria, y sobre todo esa forma de hacer, ¿no?, que bueno, es un poco lo que simboliza también esta mesa, la unión, por una parte, el buen acierto de la organización de la Zegama Aizgorri con el Ayuntamiento de Zegama, que nosotros estamos para ayudar, así seguiremos también, esperemos, en los próximos años, y que no se nos olvide a los que somos de casa que no tenemos que estar esperando a un día para ir al Goierri o a Zegama, sino que tenemos todo el año que se puede acceder desde tren y luego con transporte público y luego con el resto de las líneas que te acercan hasta Zegama a cualquier punto del Goierri, y que no seamos tan que aprovechemos todo el año, que ahora viene buen tiempo a partir de ahora, y que no tengamos ninguna excusa para conocer lo que tenemos al lado de casa. Yo creo que sería uno de los, por mi parte por lo menos, volviendo a agradecer, y aunque sea volver a reincidir en ese agradecimiento a todo lo que ha supuesto a la comarca la Zegama Aizgorri, bueno, que no se nos olvide que la Zegama Aizgorri son del 15 al 17, tenemos muchos días, y que vengan el resto del año. Bai, eskerrik asko. Niko eta bukatzeko Iker Zubeldia alkateria emango diot hitza, mezu garrantzitsua baititu zabaltzeko. Iker, zurea da hitza. Kaixo. Bueno, azkena hitz egiten dunan bentajea izaten da, ia dana esan dauten dala, baina, bueno, badauzket hemen gauzatxo batzuk azpimarrain berrekok. Bat, iaz hain setati hon ginen trafiko araudin lanketa hori esan arrakasta bat izan zela,
eskerrak eman jarretako zerbitzu guztietan parte hartu zuen nahi, eta esan, horri eskerrak Green Trail Concept ziurtagirie daukeun lehenengo karrera auditatu egeala. Hori, gehi beste neurri batzuk, baino, jendei eskerrak eman nahi nizkion, eta deialdi bat, aldi beren, igaz hartutako neurri guztik aurten berriz hartzeko. Gero, autobus zerbitzu eta ustez garbi gehu dela, azarak esan du lurralde buseko zerbitzu errefortzatu bat egongo dela, da guk gehixego errefortzatuko dugu geure autobus lanzaderakin. Orduan, ez da inuga itzikik egongo, herria etortzeko. Zenbat eta urrutik goti hartzen dien hobe, eta bidegorri zoragarri bat daukeu, oinez etortzeko ere, ordu erdiateko paseo baten, eta asko erresten da herri barruko antolakuntza. 25. urtei dagokionez, larun bate guardi nengo dugu eskolako patioan ekitaldi bat, 27 korrikalari bertan izango die, inoiz irabazi duenak, eta, umenaldi xume bat izango da, hainbeste izardi gure herrin botadon kirolari eta jende horri ingo zaiona. Horrezaz gain, gure Egur Museon erakusketa bat egongo da, ikusgai, datorren astetik aurrea, 25 urte hauetan, Zehama Aizkorriko tematika guztie azalduko duguna, nola arropa, argazki eta bata beste, gutxi gora bera, hilabete erdi baten egongo da ikusgai, eta nik uste gauza politik eta interesgarrik badarela. Horrezaz gain, Labrit enpresakin elkarlanen 40 bat minutuko bideo bat argitarauko dugu, hori web horrein egongo da, datorren astetik aurrea, esan duten bezala, 25 urte hauetan, lasterketa honek, eamandon, ibilero dana azalduko dona. Eta eskerrak ematen hasita, 25 urte egitea ez da erreza, Bolondresei dudaigabe berriz eskerrak ematea tokatzen da, baina Bolondresez aparte, asteazkenero alkartzen gean gidabazordeko jende horri, eskerrak eman nahi nioke, zati gorra da, tensio geugitze ditu, eta beti ateatzen ga ondo. Nik uste momentu dela, urte hurren baten gauza horik azpimarratzeko, gehiena sufrituko duna segurazko meharon izangoa, eta, pixkat, barrua bidare eskerrak ematen jakin inbar da, eta, hori izan da, hoixe. Eta etortzeko inguratzeko, egunea pasauko deula, gaina ustete gualdi hona inbar dola, eta nire aldetik horixe. Decía que las indicaciones del año pasado respecto al tráfico pues se cumplieron muy bien y gracias a ello pues somos la primera carrera Green Trail Concept del mundo, diría, no sé, pero lo digo así. ¿Vale? Y esto es gracias también gracias a Ramón Malcorra, que es nuestro técnico verde, y al trabajo que ha hecho durante estos años, y por mentar. El tema de servicios de autobuses, ya ha explicado Zara que los del Ural de Bus serán reforzados como el año pasado, más los que pone la organización, que serán autobuses lanzadera, que irán, pues circularán en base a que se esté llenando el tráfico de las carreteras. El sábado tenemos un pequeño homenaje a todos los corredores que han sido ganadores y ganadoras. Entre ellos vendrán 27, creo, y pues será un poco el reconocimiento a la trayectoria de los 25 años que ha vivido esta carrera. En el Museo de la Madera también habrá una exposición con toda la temática que ha generado la carrera durante 25 años. También hemos hecho un documental con la empresa Labrit que será expuesta la semana que viene en la web oficial. Y decía que, en estos momentos hay que aprovechar para darle las gracias a todos los voluntarios y un poquito mirando para adentro, para toda esa gente que batalla cada miércoles de 6 a 9 y media por lo menos. Y eso. Y con esto, pues, que bienvenidos y bienvenidas a todos los que vayáis y que pasaremos un buen día. Eskerrik asko.
alcate. Bueno, es verdad que yo creo que damos de nuevo ejemplo una vez más de ese carácter humilde que tenemos los guipuzcoanos y las guipuzcoanas. 25 años no se celebra todos los años. Creo que este es el ejemplo de mucho compromiso, de mucho esfuerzo, de mucha tenacidad. Lo decía Nico, es decir, y muchas veces habéis contado anécdotas de los primeros años en los que había dificultades incluso para poder llenar todas las inscripciones y teníais que avisar a los vecinos y vecinas de Cegama para que participasen, porque en su día a día era una cosa que hacían y luego cuando se hizo esta carrera y animarles a participar. Y ahora lo que nos encontramos es que es una carrera muy demandada, que además hemos tenido que limitar esas inscripciones, por eso que hablábamos, ¿no? Es decir, desde el principio había muy claro unos valores en los que se quería incidir, que tenía que ver con sostenibilidad, con igualdad, con respeto del entorno, con el cuidado de la singularidad y la autenticidad que tenemos en Guipúzcoa. Recogemos hoy esos frutos de quienes empezasteis hace 25 años, en el que vemos además que existe un relevo generacional, también importante remarcar eso, además un relevo generacional femenino, por lo tanto, de nuevo, dar la enhorabuena. Es un orgullo para la Diputación Foral de Guipúzcoa contar con personas como de vuestro perfil, como sois vosotros y vosotras, porque demostráis una vez más que desde lo pequeño podemos hacer cosas muy grandes sin olvidar siempre de dónde venimos, hacia dónde vamos, y yo creo que eso es importante, ¿no? Es decir, esas raíces las tenemos claras, las queremos defender, las queremos respetar, las queremos cuidar para que el futuro también pueda disfrutar de ello y, como decíamos, animar a todo el mundo a que se acerque no solo estos días, sino también durante todo el año a Cegama, que podemos disfrutar de muchos recursos naturales en el entorno de Goierri, de muchos recursos culturales también, es decir, es esa esencia guipuzcoana que se vive en el interior del territorio. Y de nuevo, enhorabuena, Soriona, como decía, desde esa humildad que nos caracteriza, agradecer todo el trabajo que estáis realizando. Allí estaremos una vez más nosotros y nosotras también, y además vamos a contar con gente de la talla como Sara, Alonso, Malenosa, es decir, que efectivamente son guipuzcoanas ambas dos, y creo que es importante remarcar eso, es decir, no solo a nivel internacional, sino que nosotros aquí en el territorio también contamos con grandes deportistas de la talla de Sara y de Malen. Por nuestra parte, acompañaros en este camino que iniciasteis hace 25 años, como decía, con mucha valentía, con mucha incertidumbre, y que se ve que, bueno, es decir, que nos habéis puesto en el mapa internacional de lo que es hacer bien las cosas siempre. Así que, de nuevo, eskerrik asko, es un placer estar hoy aquí con vosotros. Eta orain bai, galderarik badaude, zuen galderen zain geratzen gera. Bai, ez? Dena? Bale, eskerrik asko etortxagatik, eskerrik asko.